Si en verdad creemos que Dios es quien dice ser y que tiene el poder para hacer lo que ha prometido, ¿por qué será que dudamos al orar? Por momentos creemos que hará aquello que ha prometido y en otras ocasiones pensamos que no ocurrirá de esa forma. Y quizás esa incertidumbre ha venido a ser una característica de nuestra vida cristiana, aunque puede que no nos hayamos dado cuenta de que así sea. Recuerden que la fe en Jesucristo es el centro de toda nuestra existencia. Sin fe no podemos alcanzar nada ni terminar la misión que nos ha encomendado. Ciertamente no hay mucho que podamos lograr si no tenemos fe en Dios. Es precisamente acerca de este tema que deseo hablar hoy. El título de este mensaje es Cuando nuestra fe flaquea. Y les invito a que abran su Biblia para que leamos el pasaje que se encuentra en la epístola de Santiago, capítulo 1, versículos 1 al 8. En este pasaje se nos enseña acerca de cuán importante es que tengamos una fe sólida. Santiago se dirige de manera específica a un grupo de creyentes que había sufrido persecución, dificultad y tribulación. Escuchen con atención lo que nos dice en Santiago 1, versículos 1 al 8. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago nos declara que, en medio de las muchas pruebas y dificultades que podemos enfrentar en este mundo, debemos regocijarnos. Pero, ¿de qué manera puede un cristiano sentir gozo en medio de las pruebas? Solamente si ha comprendido la relación personal que tiene con Dios. Es crucial que podamos recordar en todo momento que, al venir ante su presencia con fe, recibiremos aquello que hemos pedido de acuerdo a su voluntad. Amable oyente, ¿cuándo fue la última vez en la que oró con la seguridad de haber pedido aquello que era la voluntad de Dios para su vida? Quizás hasta le agradeció al terminar de orar, pues tenía la certeza de que recibiría lo que había pedido. Sin embargo, algunas horas después comenzó a cuestionar su fe y a dudar de las promesas que el Señor le ha dado. La realidad es que en ocasiones ni nos damos cuenta de que hemos dudado o de que hemos flaqueado en nuestra fe. Es cierto que no todas las circunstancias que enfrentamos en esta vida son iguales, y algunas hacen que nuestra fe flaquee más que otras. Por ejemplo, si pedimos en oración ante Dios para que uno de nuestros seres queridos sea salvo, puede que nuestra fe flaquee por momentos. En especial si alguna persona nos pregunta si en verdad tenemos la confianza de que aquellos por los que hemos orado serán salvos o no. Quizás, aunque sabemos que Dios tiene el poder para hacer esto, lleguemos a dudar de que lo hará. Y es que, al orar para que otros sean salvos, podemos llegar a dudar fácilmente. Puede que para otros las peticiones de sanidad sean las que hacen que su fe flaquee. Quizás saben que el Señor tiene el poder para sanar cualquier enfermedad, pero de igual manera se dejan arrastrar por lo difícil de la situación y dudan. O quizás sucede lo mismo cuando oramos por algo relacionado con nuestras finanzas, pues este puede ser el aspecto que hace flaquear nuestra fe. Pero sea cual fuere nuestra situación, debemos aprender a reaccionar adecuadamente para mantenernos firmes en nuestra fe y no dudar de las promesas y del poder de nuestro Padre Celestial. En ocasiones, Dios nos muestra lo que desea que hagamos de una manera clara y precisa, pero a pesar de que nos ha revelado su voluntad, optamos por tomar un camino diferente.
¿Por qué hacemos eso? Porque dudamos y nuestra fe flaquea. Dejamos de confiar en sus promesas y nos sentimos inseguros de lo que debemos hacer. Escuchen la maravillosa promesa que nos da en Marcos capítulo 11, versículo 24, en relación a la manera en la que debemos orar y pedirle por nuestras necesidades. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Quizás algunos crean que este pasaje fue incluido en la Biblia por error, pero no es así. Aquí nos declara que al orar debemos hacerlo con la confianza y la seguridad de que recibiremos lo que le hemos pedido, aunque aún no hayamos recibido aquello que nos dará en el futuro. Debemos agradecerle en el presente por lo que hará más adelante. Y si oramos de esa manera es porque tenemos una fe perfecta. La Biblia nos habla de tener poca fe y de tener mucha fe. Jesús, al dirigirse en una ocasión a sus discípulos, los llama hombres de poca fe. En otras ocasiones se menciona una fe grande, y en Santiago se nos habla de cómo perfeccionar nuestra fe para que podamos agradecer al Señor aún por aquello que nos dará en el futuro. Ahora bien, de lo que me gustaría hablar ahora es acerca de aquello que hace que nuestra fe llegue a flaquear. Y me refiero a lo que causa que dudemos del poder de Dios. Me gustaría que anotara estas causas para que más adelante pueda recordarlas y así mantenerse firme en su fe. La primera razón por la que nuestra fe flaquea es porque nuestra confianza hacia Dios va en contra de nuestro razonamiento humano. Hay ocasiones en las que el Señor nos pedirá que hagamos algo que va en contra de lo que nos parece lógico. Un buen ejemplo bíblico relacionado con este tema es lo que sucedió en la ocasión en la que Jesús le dice a Pedro que llevara su barca mar adentro para pescar. Pedro había pasado toda la noche intentando pescar sin haber obtenido ningún resultado. Era un pescador con mucha experiencia. Ese era el único oficio que sabía hacer bien. Es por eso que su lógica humana le hizo dudar de lo que Jesús le pidió que hiciera. Primero le pidió que le dejara usar su bote para poder comunicarse mejor con la multitud que estaba en la orilla y luego, al terminar de enseñarles, le pidió que fueran mar adentro para pescar. Sin embargo, Pedro ya había pasado toda la noche intentando pescar sin haber obtenido ningún buen resultado. Sabía que quizás ese no era el mejor momento del día para tratar nuevamente y debió haber estado cansado, pero de igual manera decide obedecer la voz del Señor. En ocasiones Dios nos pedirá que hagamos aquello que no nos parecerá lógico desde nuestro punto de vista humano. Puede que nuestros amigos y familiares nos traten de convencer de que no tiene ningún sentido continuar por ese camino solo porque creemos que es lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Pero debemos obedecer la voz de nuestro Señor. No todo lo que nos pida va a ir de acuerdo a nuestra lógica humana. No podemos limitarlo a que solo haga lo que parece razonable de acuerdo a nuestro punto de vista. Más bien tenemos que dejarnos guiar por su voz y poner en práctica en nuestra vida las enseñanzas que nos da en su palabra. Entonces, una de las razones por la que nuestra fe flaquea es porque nos enfocamos en la razón humana y nos damos por vencidos. Otra razón es porque permitimos que nuestros sentimientos ahoguen nuestra fe. Por ejemplo, cuando nos sentimos indignos, llegamos incluso a actuar como si lo fuéramos y pensamos que no merecemos que Dios nos escuche. A veces también pensamos que no somos idóneos para cumplir una tarea encomendada por Dios. Y nos justificamos diciéndole: sé que quieres que desarrolle tal trabajo, que sirva como profesor, que me involucre en determinado ministerio, que vaya en aquella dirección, pero no me siento idóneo. Es así como permitimos que nuestros sentimientos de incapacidad ahoguen nuestra fe. Y realmente lo que deberíamos decir es: Señor, ¿qué quieres que haga? Confiaré en ti para que me guíes. A veces tenemos miedo a la crítica, a lo que otras personas pudieran decir, y permitimos que ese temor ahogue nuestra fe. El miedo al fracaso nos lleva a decir: ¿y si fallo, Señor?
¿Y si no satisfago tus expectativas? ¿Y si esto? ¿Y si aquello? ¿Y si lo otro? Y como resultado de semejante temor, nos privamos de bendiciones que nunca vamos a conocer hasta que lleguemos al cielo, si es que Dios nos muestra dónde fallamos, aunque no estoy seguro de que lo vaya a hacer. Iremos por la vida privándonos de las bendiciones que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Mire, Él nos ha equipado, nos ha dado una personalidad y entregado dones espirituales con tal de bendecirnos y de poder glorificarse por medio de nosotros, pero como tenemos miedo a las críticas y al fracaso, nos sentimos indignos e incapaces, nos falta confianza y seguridad, retrocedemos y nos negamos a obedecer a Dios. Otra razón por la que nuestra fe vacila es porque no somos capaces de ver a Dios trabajando en medio de las circunstancias. Cuando oramos y le pedimos que haga algo por nosotros, por lo general queremos ver su respuesta de inmediato. Pero Dios no trabaja así. Cuando lo vemos actuar en la vida de algún personaje bíblico como David, Moisés o Abraham, olvidamos que pasaron años entre los diferentes episodios que se relatan y que Dios no respondió necesariamente al instante. La mayoría de las veces Dios no nos responde de forma mecánica y automática, aunque ya sabe lo que vamos a pedir y está trabajando en las circunstancias que enfrentamos. Sin embargo, si no lo hace tan rápido como esperamos, comenzamos a vacilar. Pensamos que si realmente Dios fuera a contestar nuestra oración, ya lo habría hecho. No nos damos cuenta de que el Señor ya ha comenzado a respondernos. Dios está ocupado diariamente con nosotros. Pero cuando acudimos a Él y no responde exactamente como esperábamos, entonces creemos que no nos escucha. Pensamos que, de haberlo hecho, ya nos habría respondido. Recordemos que Dios es omnisciente, pero nosotros no. Él ya conoce el pasado, el presente y el futuro. Conoce cuándo estaremos listos para recibir la respuesta, pero muchas veces tiene que trabajar en otras personas para poder respondernos a nosotros, de modo que debemos darle tiempo. No nos gustaría que Dios nos echara a un lado tan solo para poder responder la oración de otra persona, tampoco podemos esperar que lo haga con otros. La mayoría de las veces no vemos todo lo que implica nuestra petición. Asimismo, nuestra fe flaquea porque escuchamos consejos negativos. Un consejo es lo más barato que existe y probablemente lo más inútil, a no ser que se trate de un consejo cristiano. La gente siempre está dispuesta a aconsejarle cosas como: ¿por qué crees que Dios te va a responder esa petición? ¿No crees que le estás pidiendo demasiado? ¿Cómo vas a esperar que te conceda algo así? Y yo me pregunto, ¿por qué no? A menudo la gente sugiere que no deberíamos pedir por determinado asunto ni creernos capaces de poder lograrlo. Y me vuelvo a preguntar, ¿por qué no? Estamos hablando de una relación con Dios, quien es absolutamente omnipotente, omnisciente y omnipresente. También nuestra fe flaquea cuando nos centramos en nuestras circunstancias y no en Dios. Digamos que Dios le habla al corazón y usted busca su dirección en medio de un problema grande. Si se enfoca en las circunstancias, éstas le parecerán más difíciles. Su fe disminuirá y aumentarán sus temores. Dios no quiere que nos centremos en las circunstancias, sino en su persona y en su forma de trabajar. A menudo, cuando estamos abrumados por una situación, nos sentimos incapaces de seguir adelante y triunfar. Nos prejuiciamos con los criterios de otros, nos ponemos a evaluar posibles secuelas y dudamos del llamado divino. Nos enfocamos en las circunstancias y empezamos a pensar en todas las razones negativas por las cuales no deberíamos avanzar. Dios nunca le pedirá hacer nada para lo cual no cuente con su presencia y capacitación. Otra razón por la que nuestra fe flaquea es por nuestro desconocimiento de los caminos de Dios. Es decir, ignoramos cómo Dios trabaja. El mundo incrédulo se preocupa por qué actuamos de la forma en que lo hacemos. No entienden cómo pensamos ni cómo trabaja Dios. Cuando ignoramos los caminos del Señor, vamos a ser más propensos a dudar y flaquear en nuestra fe.
Otra de las razones por la que nuestra fe flaquea es el sentimiento de culpa por un pecado pasado o presente. El pecado inhibe la fe. No se puede vivir en pecado y desobediencia deliberada y al mismo tiempo acudir a Dios con fe. Si nos acercamos al Señor, lo primero que va a ocurrir es que el Espíritu del Dios vivo nos va a convencer de pecado. Si usted no es creyente y acude a Dios, tendrá muchas dudas. Y es que si nunca ha confiado en Jesucristo como su Salvador personal, ni siquiera tiene el acceso al Dios vivo que tenemos los creyentes. No estoy diciendo con esto que Dios nunca vaya a responderle. Si usted le pide que perdone sus pecados y deposita su confianza en Jesucristo, Él va a contestar su oración. Pero también muestra su bondad respondiéndoles a quienes no son salvos, si lo hace, no por conceder en sí la petición, sino para guiarlos al arrepentimiento. La Biblia dice que su benignidad los lleva al arrepentimiento, Romanos 2:4. Dios muestra su bondad con algunas personas con el propósito de que crean en Él, se arrepientan de sus pecados y reciban la salvación. Es por eso que al venir ante la presencia de Dios para pedirle algo nos sentimos tentados a dudar. Satanás tratará de convencernos de que no seremos escuchados por el Señor y el Espíritu Santo nos mostrará que debemos confesar nuestros pecados antes de hacer esa petición. Y esa es precisamente una de las razones por las que en ocasiones la fe del creyente flaquea. ¿Por qué? Porque vive en pecado. Y el Espíritu de Dios se encargará de mostrar a esa persona la desobediencia en la que se encuentra. Nuestra fe también flaquea cuando prestamos oídos a las mentiras de Satanás. Jesús dijo que el diablo es el padre de todas las mentiras. Tiene mucha habilidad para engañar. Su objetivo es destruirnos. Si usted no es creyente, el diablo apuntará al blanco de su corazón con el fin de destruirlo. Y si usted es creyente, también lo hará, pero nunca podrá lograrlo. El diablo podrá hacer que se dañe nuestra reputación, que pasemos por un momento difícil o que perdamos la bendición, pero nunca podrá destruirnos. Además, flaqueamos en nuestra fe, porque los tiempos de Dios no se ajustan a los nuestros. Le pedimos algo y esperamos que suceda al instante, pero no ocurre como esperábamos y entonces pensamos que no era la voluntad de Dios, que no nos escuchó nunca, que no quiso respondernos, que está disgustado con nosotros, que no nos ama, etc. Todo lo anterior es falso. El hecho de que los tiempos de Dios no se ajusten a los nuestros no constituye una razón para dudar. ¿No le parece que un Dios omnisciente conoce la hora exacta y perfecta en que debe respondernos? Él sabe exactamente cuándo será el momento adecuado. Así que tenemos que ser pacientes y esperar a que nos muestre lo que quiere hacer. ¿Creen ustedes que Dios nos dejará a la deriva si en verdad deseamos hacer su voluntad? Si lo que queremos es ser obedientes a la palabra de Dios y darle honra y gloria con nuestras acciones, podemos estar convencidos de que nos guiará por el camino que desea que sigamos. Solo tenemos que confiar en sus promesas y depender completamente de su poder. Y mientras más grande sea la prueba que enfrentemos, más valor se requerirá de nosotros y mayor será la bendición que el Señor nos dé. Oremos. Padre, te agradecemos por usar a seres humanos como nosotros, por habernos transformado de tal forma que podamos ser de bendición para ti y para las demás personas que viven a nuestro alrededor. Gracias por darnos la maravillosa oportunidad de relacionarnos de manera personal contigo. ¡Qué maravilloso privilegio nos has dado al permitirnos comprender quién eres y al dejarnos ver que tienes un plan personal y perfecto para cada uno de nosotros! Te suplico que lleves este mensaje al corazón de todos los que lo escuchen alrededor del mundo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.